fuego, fuego, la iglesia pide fuego, 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 la iglesia pide fuego. Hermano querido, pide tú también, hermano querido, pide tú también, porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén, porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego, 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 la iglesia pide fuego. Hermano querido, pide tú también, hermano querido, pide tú también, porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén, porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén. Aleluya, aleluya, aleluya. Hoy Dios te bendiga a cada uno de ustedes que me ven a través del mundo entero. Mis amigos, mis hermanos en la fe, aquellos que aman al Señor, les envío de todo mi corazón un precioso, muy sincero saludo. Gózate, aleluya, gózate. Yo siento un gozo en mi alma. ¿Se acuerdan esos coritos viejos del ayer? No sé si se acuerdan, a ver si puedo acordarme. A ver si acuerdan. Yo siento un gozo en mi alma. A ver. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser. Cada uno de ustedes que me está mirando a través del mundo entero, déjeme decirle que desde los 9 años toco la guitarra, me encanta tocar los instrumentos, alabar al Señor. Y cuando me entregué a Cristo a los 15 años de edad, agarré el piano, agarré la batería. Me gusta bendecir el nombre del Señor. Y bueno, tal vez está en mi sangre, aparte de que mi abuelo era un gran violinista en Rusia, de la línea de los eskenazi judíos, pero también aparte de todo, déjeme decirle que mi madre cantaba y adoraba al Señor. Y encima de todo esto, cuando me convertí, descubrí que soy de la tribu de Leví, de la tribu de Cohen, de los sacerdotes, que son los adoradores en la casa de Dios. Pero punto y aparte, algo grande pasó en mi vida en el año 1972 cuando entregué mi corazón a Jesucristo. Fui lleno del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Y hablando de lenguas, la pregunta que quiero hacer es, ¿los pentecostales son de Dios? Voy a comenzar diciéndoles de una sola vez. Los pentecostales no solamente son de Dios, son cristianos extraordinarios bajo la bendición del Espíritu Santo. Pentecostal viene de la experiencia de Pentecostés. Sabemos muy bien que 2000 años atrás en el aposento alto, la iglesia cristiana, la primitiva, allí comenzó. ¿Y cómo comenzó? Comenzó bajo el derramamiento, el fuego, la candela, la llenura del Espíritu Santo. Jesús iba ascendiendo al cielo cuando él dijo, me voy pues, pero le dijo a sus discípulos, pero os enviaré al Consolador. Y mire cómo dijo, y él literalmente, os enviaré al Consolador que estará con vosotros, y utilizó la preposición y en vosotros. Y como un viento recio sopló la llenura, el poder del Espíritu Santo, la tercera persona invisible del Espíritu Santo, de la Trinidad, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaron diferentes lenguas y habían gentes de diferentes partes del mundo entendiendo lo que estaban compartiendo. Mi amigo que me estás viendo en el mundo entero, la iglesia pentecostal o los pentecostales, porque cuando hablamos de pentecostales tenemos que decir que los pentecostales están en las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, la Santa Pentecostés, la Cuadrangular, Príncipe de Paz, Betania, Betsaida, Betén, etc. Hay muchas iglesias. El movimiento pentecostal comenzó 2000 años atrás bajo la llenura del Espíritu Santo. Y hoy como nunca, lamentablemente, tenemos gentes que están literalmente calumniando, difamando y denigrando el movimiento pentecostal. Ahora voy a ser muy claro, voy a ser muy categórico. Lamentablemente, dentro del movimiento mundial pentecostal hay algunos elementos que están fuera de la Biblia, porque yo sí creo en el pentecostalismo, creo en la experiencia de Pentecostés. Yo fui lleno del Espíritu Santo 51 años atrás con la evidencia inicial de hablar otras lenguas. Pero aprendí muchísimo, crecí, maduré y me di cuenta que los dones del Espíritu Santo, como los habla Pablo en Corintios, tienen que ser llevados a cabo bajo un orden de Dios. Creo en los 9 dones,
creo en milagros, creo en sanidades, creo en liberación, creo en el poder de Dios, pero también en los últimos años, lamentablemente, ha habido varias iglesias o grupos o personas que se denominan pentecostales y hacen cosas que no están ni encajan en la palabra de Dios, que son cuestiones raras. Yo les llamo aberraciones carismáticas. La risa loca, los dolores de parto, la gente que se arrastran en los pisos gritando como si fueran animales o parecen endemoniados. ¿Y por qué no decirlo? Hay algunas personas que no se dan cuenta que mucho de lo que se está moviendo a veces que parece ser pentecostal son espíritus de demonios, porque Dios no se manifiesta de esa manera. Dios es ordenado, el Espíritu Santo es ordenado, pero de eso a decir que los pentecostales no son de Dios. Yo, Gary Lee, soy un cristiano, un judío convertido a Cristo, pero soy pentecostal de la cabeza a los pies. ¿Qué hacemos con la iglesia de Dios Pentecostal MI? Es una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos con las asambleas de Dios? Todas estas iglesias, de una manera u otra, nacieron y partieron del gran avivamiento 1906 en la calle Azusa de Los Ángeles, California. Pero mucho antes que eso, 2000 años atrás, partieron desde el aposento alto en la ciudad de Jerusalén, donde fue derramado la gloria de Dios y el Espíritu Santo. Hoy, lamentablemente, hay muchos que no creen en el poder del Espíritu Santo, no creen en la llenura, en las lenguas, en los milagros, no creen en esto. Claro que somos seres humanos con emociones y a veces se manifiesta la carne, pero mientras tengamos madurez, crecimiento y mientras sepamos muy bien que estamos centrados en la palabra, en forma doctrinal, óyeme, yo soy pentecostal. Soy muy ordenado, me cuido, estoy consciente de tantas aberraciones, cuestiones raras, barrabasadas. Fulano, mangano, perencejo dice y hace. Hay cosas que no estoy de acuerdo, por supuesto que no. Hay mucho fuego extraño. Hay muchas cosas que son imitación, pero no es de Dios. Y por eso tenemos que tener cuidado. Pero de ahí a declarar y decir que los pentecostales no son de Dios. Incluso hay algunas personas en las redes que están declarando que los pentecostales son del diablo. Hay que tener cuidado, mi amigo. Te lo voy a poner claro. John MacArthur, que es un tremendo maestro, enseña Biblia, tuvo un problema serio cuando hace unos años escribió un libro que se llama Fuego Extraño. Y más bien se refirió a todos los pentecostales que hablaban lenguas y creemos en milagros y en la liberación y todo esto. Hay que tener mucho cuidado, porque las cuestiones del Espíritu Santo son muy sagradas. La Biblia dice que el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra la persona del Espíritu Santo. Y estamos viviendo un tiempo donde mucha gente está blasfemando contra la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios. 3 personas, un solo Dios. Esto es importante. El tema de esta transmisión no es hablar de la Trinidad, pero te estoy hablando que hay que tener mucho cuidado. El Espíritu Santo redarguye, nos guía, nos inspira, nos enseña. Los dones que el apóstol Pablo hablaba de ello fue porque fue lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, Simón Pedro, Bernabé, Timoteo, Silas y estas grandes líderes de la iglesia primitiva fueron movidos, guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios. ¿Cómo echaron fuera demonios? En el nombre de Cristo, pero bajo la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fortalece. El Espíritu Santo inspira, guía, nos capacita, nos ayuda, nos llena. Y hoy necesitamos esta llenura. Así como los demonios llenan los corazones y las vidas de los inconversos, así nos llena Dios a través de su Espíritu Santo. Si soy pentecostal y sé y estoy consciente que muchas iglesias, especialmente las neopentecostales, ¿y cuáles son las neopentecostales? Una cosa es la iglesia pentecostal tradicional y otra cosa es la iglesia neopentecostal que viene siendo de nuevo. Estos son los carismáticos. Estos son los grupos, por ejemplo, que ahora están en la red de apóstoles y profetas y que hacen cosas que no están en la Biblia, no encajan,
perfectamente bien con el modelo de la iglesia primitiva. Y debemos tener mucho cuidado. Yo entiendo sobre algunos que dicen es que los paños y la sombra y el escarcha de oro y el aceite, pero hay muchas cosas que se están saliendo de la línea. Yo creo en milagros, creo en la manifestación de Dios, creo en visiones, creo en revelaciones, mientras no sean revelaciones nuevas que vayan por encima de la palabra de Dios. Dios habla en muchas formas y de muchas maneras, pero tengamos cuidado. Pero al final del día, yo quiero advertir a estas personas que hablan contra el Espíritu Santo y que han literalmente denigrado el movimiento pentecostal. Yo soy una bendición, yo soy un resultado, una consecuencia, un recipiente de la experiencia pentecostal. Miren lo que dice el profeta Joel 2850 años atrás. Si no me equivoco, lo dice en el capítulo 2 de su libro. En los postreros días, dice Jehová, dice, y Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Y yo soy literalmente una bendición, evidencia de esa experiencia. Porque en el año 1972 el Espíritu Santo se estaba derramando sobre muchas iglesias, incluyendo la iglesia católica. Y yo fui capturado como un pescadito y fui lleno del Espíritu Santo. Y esto fue lo que me ha movido. Mira, un pastor o un ministro lleno del Espíritu Santo llega a un pueblo y en cuestión de días puede revolucionar ese pueblo. Sin embargo, llega un ministro que no tiene la llenura, el fuego del Espíritu Santo, y puede tardar años. Y muchos han hecho excelente trabajo. Yo no estoy diciendo que los que no creen en las lenguas o en el Espíritu Santo son del diablo. Para nada. Hay hermanos en la fe, cristianos que amamos profundamente. No hablan lenguas, no creen en el fuego del Espíritu Santo, no brincan, no saltan, pero aman a Dios profundamente. Pero se están perdiendo esta gran bendición. Y yo sé que muchos de ellos aman a Dios y son mis hermanos, son parte de la familia de la fe. Yo lo entiendo. Pero ustedes que están en ese lado, no, por favor, no cometan el error de declarar que los pentecostales todos somos locos. Hay un porcentaje de locura en todo, incluyendo en el lado de ustedes también, porque de todo hay. Acuérdense que hay una combinación de factores. Muchas veces está la cultura, depende del país, ¿no? Está también, por ejemplo, las tradiciones, el conocimiento, la crianza. Y yo, por ejemplo, yo me convertí en Puerto Rico. La cultura de Puerto Rico, la tradición, la costumbre. Pero por supuesto que pasando los años crecí, maduré, aprendí, estudié la palabra. Pero soy pentecostal, porque me voy al movimiento pentecostés que comenzó 2000 años atrás. No es, dijo el profeta Zacarías, con ejército ni con espada, sino con mi Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y yo personalmente le puedo testificar que el Espíritu Santo se ha movido en mi vida de manera tremenda. Yo he experimentado para la gloria de Dios el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritu, el don de sabiduría, el don de milagros. Yo he experimentado esto en ocasiones. Yo he visto cómo el Espíritu de Dios ha hablado a mi vida en campañas. He hecho un llamado a una persona para, no soy adivino, Señor, reprenda al diablo, para mostrarle a través del don de ciencia cómo es la situación que está pasando y qué palabra Dios tiene para estas personas. Muchas veces, en muchas ocasiones, no es Galilea, es el Espíritu de Dios que está en mi corazón, es el bautismo, la llenura, el poder de Dios. Creo en el poder del Espíritu Santo y yo soy pentecostal, cristiano, un judío convertido a Cristo, que soy pentecostal de la cabeza a los pies. Y tenemos un mundo lleno de pentecostales. Jimmy Swaggart, David Wilkerson, la lista es larguísima. Desde 2000 años atrás, Juan el apóstol, el más apegado al maestro, Simón Pedro, Bernabé, Timoteo, Silas, etc. Obviamente Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, era pentecostal de corazón. Hablaba constantemente del fuego del Espíritu Santo. Pero lamentablemente vivimos en un periodo cuando el enemigo utiliza ciertos elementos para hablar en contra del fuego y la llenura
del Espíritu Santo. Los que están en China, los que están en Corea del Norte, los que están en Cuba, los que están en India, en Pakistán, en muchas partes donde su servir a Dios está limitado. Son literalmente presionados, están bajo persecución. Algunos de ellos están literalmente, podemos decir, bajo una situación muy difícil. El Espíritu Santo los ayuda, los fortalece, los redarguye y los conforta. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Pentecostal. Sí, soy pentecostal. No necesito tener una iglesia que diga, soy pentecostal. Soy experiencia pentecostal. Y la mayoría de pentecostales que yo conozco, o pentecosteses, El Salvador, Guatemala, México, todo el mundo que yo he viajado extensamente, son hombres y mujeres que han experimentado la gloria de Dios en sus vidas. Así que tenga cuidado, por ejemplo. Amamos a los bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos. Amamos a los amigos católicos también. Pero si no tienen experiencia, no saben lo que están diciendo. Y lamentablemente hay algunas personas que tienen letra. Se expresan bien. Tienen el don del vocabulario, de la expresión, de la elocuencia. Yo también puedo hablar, sé expresarme. Mi primer idioma es el inglés. My first language is English. Así que estoy hablando de mi segundo idioma, que es el castellano. Sé expresarme en inglés, en español, pero eso no significa nada. Si no tienes el Espíritu Santo, hermano, no puedes saber lo que estamos hablando. Es algo extraordinario. Y, repito, como dije al principio, lamentablemente hay algunos elementos dentro del movimiento pentecostal que no son bíblicos, no son aceptables. Los chicles ungidos, el karateca cristiano, el que cachetea a las mujeres, el que hace esto y lo otro. Estas son aberraciones, estos son disparates, estas son barrabasadas, estas son herejías. Lamentablemente la gente inconversa ve todo esto y se va corriendo de ese lugar. Por ejemplo, en una ocasión, en una iglesia, entró un ministro y vio al pastor que estaba al frente con una fila de personas y estaba literalmente metiéndole el dedo en la boca para que vomitaran. Vomitaran los demonios. Esto es absurdo. La gente va a la iglesia a buscar a Dios. Creo en liberación. Y hay gentes que han tenido liberación, un exorcismo espiritual. Pero viene el Señor y rompe las cadenas y hace ese milagro, esa liberación. Pero que se pongan ya predispuestos, preparados. Y la gente, y luego dijo el pastor estas palabras. Si usted tiene un demonio, porque todos tienen demonio, erútelo o échelo por atrás. Así dijo. Y había una peste en esa iglesia terrible. Y luego tienen hasta botes de basura para que la gente vomite. Yo no voy a una iglesia esperando vomitar. Otra ocasión, y como predicador que he viajado todo el mundo, he visto más de una vez esto. Que vas a una iglesia y todos están ya predispuestos a caer. El tumbadito. Y vienen uno y los tumba. Yo he orado por la gente y a veces caen bajo el poder de Dios, pero muchos van ya psicológicamente preparados. Voy a caer. Jesús no vino a tumbar, vino a levantar. Yo soy muy cauteloso con eso. Me tocó ir a una iglesia donde habían como 200 tirados en el piso. Esto no es pentecostalismo. Esto es extremismo. Esto es cosa rara. Y hay que huir de las cosas raras que no son de Dios. El movimiento pentecostal no debe ser asociado con estas cosas. El movimiento pentecostal verdadero, genuino, auténtico, literalmente legítimo, es cauteloso, es maduro, hablamos en lenguas, creemos en la manifestación de los 9 dones del Espíritu Santo, creemos en todo bajo el orden de Dios. Somos emocionales, brincamos, saltamos, cantamos, pero no somos de toda esta locura. Y dentro de este movimiento falso, hoy es el pentecostalismo falso, dicen Dios me habló y así dice Dios. Muchas veces ni Dios habló ni le dijo Dios nada. Revelaciones, sueños. Llega conmigo una señora y me dice, hermano Gary, anoche tuve este sueño que quién sabe qué. Muchas veces la gente come mucho en la noche y amanece soñando tonterías. Creo en sueños, pero hay que tener cuidado.
Todo ser humano tiene sueños en la noche. Tomé psicología también en la escuela. Así que cuidémonos y guardémonos de todo esto. Porque sí soy pentecostal, de la cabeza a los pies. Pero hago la clarificación. Estoy consciente de que dentro del movimiento pentecostal hay cosas raras. El que viene y cachetea, el karateca, el de la manguera, el de la gasolina. Había uno, creo que en Tamaulipas, México, que escupió en un vaso y le dijo: tómate mi escupida para que seas sanado. Y la gente toma la escupida. Eso es asqueroso eso. Eso es sucio. Ese no es Dios. El Espíritu de Dios nunca se va a manifestar con cosas que causan confusión, que causan división y que literalmente asustan al inconverso. El Espíritu de Dios conforta, consuela, bendice, trae paz y trae bendición. Por eso es que el movimiento de los encuentros, esta que le llaman la visión, desde que comenzó 100% diabólico. Entiéndelo. Lo único que hizo fue dividir iglesias, destruir corazones, y muchos pastores abrazaron, según ellos, la visión y llevaron a la gente a una montaña celebrando los llamados encuentros, preencuentros, posencuentros. Le quitaban la ropa, le decían que pusieran sus pecados en papelitos, los ponían en una cruz simbólica, luego se los cambiaban por versículos bíblicos. Todo esto es diabólico, es una combinación de hechicería, brujería. Todo esto es del diablo. El cristiano verdadero en el Espíritu Santo no necesita nada de esto. La regresión de las memorias, perdonando a los que ya murieron, todo este asunto, basta con la oración, con entregarse, la adoración verdadera. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Pero como dice la palabra, estamos en los últimos tiempos y Pablo dijo en 1 Timoteo 4:1 que en los postreros días algunos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La pregunta que hago: ¿los pentecostales son de Dios? Por supuesto. Y aún aquellos que están en iglesias donde hay algunas prácticas que no son doctrinalmente sanas, sabemos muy bien que Dios está en ese pueblo. Porque necesitamos crecer, aprender. Si tú miras la historia de la iglesia cristiana, desde el principio, habían cosas también que eran y esto y aquello, pero la iglesia del Señor siempre ha amado a Cristo. Pero hay que saber distinguir entre el Espíritu Santo y el espíritu del diablo. Hay que saber distinguir. Tengamos cuidado con esto. Busquemos a Dios en estos días. Guardémonos de todo corazón, especialmente en la santidad de Dios. Mire, cuando una iglesia pentecostal está llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el objetivo es santificar la iglesia y que la iglesia glorifique al Padre. Que la iglesia exalte a Dios Todopoderoso. Si está el Espíritu Santo en una iglesia que es pentecostal de corazón, las almas que llegan ahí van a ser tocadas, impactadas por la palabra. Y yo siempre he procurado esto a través de la oración y presento el mensaje del Evangelio. La prueba está, y lo digo para la gloria de Dios, tenemos más de 2.2 millones de personas que nos siguen en Facebook. Tenemos cientos y cientos y cientos de miles en YouTube. Y además de eso, estaba sacando un cálculo que me llegó. Tenemos más de 100 millones de personas que han visto nuestras películas y nuestras transmisiones. Más de 100 millones para la gloria de Dios. Pero todo para la gloria del Señor. No es Gary Lee, no soy nada, nadie. Un pequeño siervo. Es el Espíritu Santo que toca los corazones. Y tal vez tú estás en este momento conectado conmigo. El Espíritu Santo te está hablando. Si estás en una iglesia donde realmente te sientes raro, no sientes que estás cómodo, no te sientes bien, sal corriendo de ese lugar y busca un lugar donde sientas la paz de Dios, la presencia de Dios y que el Espíritu Santo se mueva de una manera verdadera, confirmando que ahí está Dios en ese lugar. ¿Los pentecostales son de Dios? Claro que sí, porque Gary Lee es un pentecostal de la cabeza a los pies. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión?
mándame un mensaje, pero con todo respeto. Si no, te vamos a borrar, obviamente, y te vetamos, pero con todo respeto. Y te amo en el Señor. Te amo y estoy orando por ti. Que Dios te bendiga poderosamente. Y comparte en el nombre del Señor esta palabra. Desde la ciudad del Paso, Texas, su amigo, un pentecostal. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Hermano querido, pide tú también. Hermano querido, pide tú también. Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén. Desde la ciudad del Paso, Texas, para todas las naciones del mundo, diciéndote, Maranata, Cristo viene pronto. Shalom, shalom.